Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a revisar los mecanismos asociados a la reactividad de los compuestos que son parte de la familia de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Nos vamos a referir específicamente a la reacción de sustitución nucleofílica acílica. Se llama nucleofílica porque involucra un ataque de un nucleófilo a el carbono del grupo carbonilo, que ustedes saben, se polariza y adquiere una carga parcial positiva. Además recibe el nombre de acílica porque involucra a los radicales acílicos derivados de los ácidos carboxílicos. Este tipo de reacción ocurre en dos etapas. La primera etapa es la adición del nucleófilo al carbono carbonílico y la segunda etapa es la eliminación del grupo básico original. Entonces estamos sustituyendo el compuesto o átomo NU por el Y. Aquí les muestro la reacción. Ustedes saben que el grupo carbonilo se polariza debido a que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, lo que permite depositar una carga positiva en torno al carbono del grupo carbonilo y el oxígeno adquiere una carga parcial negativa que lo hace funcionar o actuar como electrófilo. Cuando el nucleófilo se adiciona, esto ya lo hemos visto, cambia la hibridación del carbono sp2 a sp3 y se genera un intermediario de tipo tetraédrico, donde la hibridación del carbono se ha modificado con respecto a la sp2 original. Ahora, este intermediario se estabiliza de manera tal de que cuando se recupera o se forma nuevamente el doble enlace oxígeno-carbono, para evitar la pentavalencia de este átomo de carbono que está prohibida, resulta que el radical I debe dejar la molécula. Al dejar la molécula, este átomo, molécula, radical, lo que sea, I, obviamente adquiere una carga negativa y genera un derivado de ácido, o podría ser propiamente tal un ácido si el nucleófilo fuera un OH, de manera tal de que lo que se regenera es la hibridación sp2. I, como se lleva un electrón de más, adquiere una carga negativa. Eso significa que el grupo I- o el grupo I tiene propiedades básicas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque depende de estas propiedades básicas la facilidad con la cual el grupo I se va a eliminar. Entonces, se va a eliminar de la molécula. En general, las bases, mientras más débiles son, actúan como mejor grupo saliente. Entonces nosotros tenemos que comparar la basicidad del nucleófilo y del grupo saliente. Porque lo que esperamos es una reacción de intercambio. Entra NU y sale I. Ahora, si a I le cuesta mucho salir, probablemente la reacción no va a proceder. Por lo tanto, esta explicación que abordamos en esta clase tiene importancia para poder predecir quién entra y quién sale. El orden de basicidad de los grupos y menos, entonces, que pueden ser provenientes de ácido y sus derivados, es la que aparece acá. Los halógenos X, recuerden que cada vez que en química orgánica vean una X mayúscula, estamos hablando de un halógeno, cloro, bromo o yodo.
tiene una menor basicidad que un grupo RCOO-, que podría ser cuando se forma, por ejemplo, un anhidrido. Este tiene menor basicidad que un RO-, que sería la base conjugada de un alcohol o alcóxido. Ahora, la basicidad de un alcóxido anda por ahí con la del grupo hidroxilo, pero de todas maneras es menor que la del grupo NH2-. Entonces, teniendo en cuenta esto, el halogenuro de ácido, la función halogenuro de ácido, por ejemplo, un cloruro de acetilo, por dar un ejemplo, es el mejor grupo saliente, lo que determina que los halogenuros de ácido sean los más reactivos de los derivados de ácido que vimos en las clases anteriores. Y esto hace que los halogenuros de ácido sean incluso más reactivos que los propios ácidos. Por eso que los halogenuros de ácido se utilizan para sintetizar ésteres, como les expliqué en la clase pasada. Por otra parte, el ataque del nucleófilo se ve favorecido por sustituyentes atractores de electrones, los cuales aumentan la deficiencia electrónica del carbono carbonílico, blanco del ataque del nucleófilo. En buenas cuentas, lo que estamos tratando de decir es que mientras más positivo sea el carbono del grupo carbonilo, más reactivo a la reacción de sustitución nucleofílica es. Por eso que cuando agregamos un halógeno, por ejemplo, un halógeno que es atractor de electrones, deja más positivo al carbono del grupo carbonilo, haciéndolo mejor blanco de una reacción de ataque nucleofílico con sustitución. Y a su vez, el impedimento estérico o la presencia de grupos voluminosos disminuye la estabilidad del intermediario. El efecto del impedimento estérico actúa a manera de barrera, bloquea el ataque nucleofílico. Recuerden que el impedimento estérico es un término que se utiliza en la química orgánica para dar cuenta del hecho de que los grupos químicos voluminosos simplemente por un efecto de tamaño pueden bloquear la entrada de otro reactivo en una reacción química. Finalmente les voy a mostrar como ejemplo de una reacción de sustitución nucleofílica acílica a la hidrólisis. Ya vimos que todos los derivados de ácido experimentan hidrólisis, y cuando experimentan esta hidrólisis por el agua, se generan los ácidos correspondientes. Ahora, esta hidrólisis, como también les dije en clases anteriores, es favorecida agregando al medio un ácido o una base. Y aquí les explico el mecanismo de hidrólisis ácida. Si ustedes realizan una reacción de sustitución nucleofílica en medio ácido, lo que hace el ácido, el protón, es unirse a este oxígeno, porque este oxígeno es electrófilo. Le gusta asociarse con moléculas, o átomos en este caso, que tienen deficiencia de electrones. Por eso se llaman electrófilos. En este caso se forma un intermediario, fíjense, donde el oxígeno, al unirse al hidrógeno, adquiere una carga positiva, y esta carga positiva se puede estabilizar simplemente desplazando un electrón sobre el oxígeno y dejando la carga positiva sobre el carbono. Aquí lo que tenemos es básicamente una estabilización por resonancia. Lo que hemos hecho es, ya lo han visto anteriormente, es mover electrones. Lo hicimos de manera tal de que al moverse estos electrones, la carga positiva que estaba en el oxígeno, ahora la vamos a ver en el carbono. Esta forma resonante de este intermediario es la que explica las subsecuentes etapas de la reacción. Una molécula de agua, entonces, ahora, actúa como nucleófilo,
sobre el carbono. Ataca al carbono y forma un enlace. Y el oxígeno del agua, como está compartiendo un electrón, adquiere una carga positiva. Ya he explicado esto varias veces. Finalmente, el intermediario sufre un reordenamiento, porque como es sustitución nucleofílica, cuando entró la molécula de agua, la molécula I tiene que dejar el compuesto, abandonarlo. Por eso se llama sustitución. Al salir la molécula I, se estabiliza nuevamente en este caso, la hibridación sp2 del grupo carbonilo, y queda el carbono unido a un OH. El protón, puede reaccionar con la molécula I, que cuando se lleva un electrón de más, por lo tanto se puede estabilizar con este electrón. Por otro lado va a quedar, perdón, con este protón. Por otro lado va a quedar dando vuelta por ahí otro hidrógeno. Entonces, este mecanismo explica claramente por qué los derivados de ácido experimentan hidrólisis o reacción con el agua. Este tipo de reacción la sufren todos los derivados de ácido, como lo vimos en clases anteriores. La hidrólisis también puede ser alcalina. ¿Qué implica esto? Que si agregamos una base en el medio, por ejemplo hidróxido de sodio, el grupo OH va a favorecer la reacción. ¿Por qué? Porque como el grupo OH tiene el oxígeno tiene dos pares de electrones no compartidos, actúa como nucleófilo y genera el famoso intermediario tetraédrico. La hibridación cambia de sp2 a sp3, generándose una carga negativa sobre el oxígeno. Posteriormente, con la salida de I, que es la molécula que va a ser sustituida por el grupo OH, se genera el ácido carboxílico correspondiente y queda la molécula I dando vueltas en el medio. Ahora, como estamos en un medio básico, hidróxido de sodio puede ser fuertemente básico, el OH- actúa robando este hidrógeno al ácido carboxílico, por lo que se genera la base conjugada del ácido carboxílico, o si lo quieren llamar, la sal. Y el OH se transforma en agua por adquisición de este hidrógeno. Esto explica por qué, en el caso de una hidrólisis en medio básico o hidrólisis alcalina, va a la generación del anión carboxilato y no al ácido carboxílico, como ocurre en el caso de la hidrólisis ácida. Muchas gracias.